Buenas a todos otra vez. Bien, pues ahora vamos a ir con el tema 5 de vuestro temario, el cual trata de la circulación de vehículos. Luego, sentido de circulación, calzada, utilización de carriles, arcenes, isletas, refugios y la distancia de seguridad. Bien, os he hecho una parte teórica, un Word para que tengamos toda la teoría, que os la voy a poner ahora, y luego también una presentación con fotos más visual, que es lo que veremos en la siguiente clase, el martes que viene. Así que nada, os pongo el tema 5: circulación de vehículos, sentido, calzada, utilización de arcenes, isletas, refugios, distancia, seguridad. Bien, nada, nos viene del Real Decreto Legislativo 6/2015, 30 de octubre, que es la ley de tráfico, que os lo vais a aprender de oírlo tantas veces. Os he hecho un pequeño esquema, el título, normas de comportamiento, capítulo, la circulación de vehículos y luego la sección. Vale, sentido, utilización carriles, utilización arcén y el número de artículos. Bien, pasamos capítulo segundo, sección primera, lugar de la vía, y ahora tenemos artículo 15, el sentido de la circulación. Bien, aquí ya no... Es un tema que es bastante sencillo y es bastante lógico, no es muy complicado, pero tenemos que ver bien. Y luego ya, pues el sentido de la circulación, como norma general, no se circula por el lado derecho y lo más cerca posible al borde de la calzada. Eso también nos tenemos que acordar. Lo más cerca posible al borde. No se circula cerca de la línea, sino cerca del borde derecho. Sobre todo os saldrán preguntas en curvas de visibilidad reducida y en cambios de rasante de visibilidad reducida. Luego la utilización de los carriles, que un poco pues así por encima, ¿no? Como norma general se utiliza el carril de más a la derecha y el resto se pueden utilizar para cuando las circunstancias del tráfico de la vía lo aconsejen. Luego nos vienen varios casos: calzada de doble sentido y dos carriles, separados o no por el de la derecha; calzada de doble sentido y tres carriles. Estas, doble sentido y tres carriles, separadas por marca discontinua, en España no son comunes, esta no se ve, solo se ve en la ley de tráfico y en el manual del permiso de conducir. Entonces estas es las que llaman las portuguesas, y se circula por el carril de la derecha, nunca por el de más a la izquierda, y el del medio es para girar a la izquierda y adelantar. Vale, esto con la presentación luego salen fotos y lo vamos a ver mejor, pero esto es importante que os lo miréis, os lo subrayéis y lo estudiéis por aquí y apoyándose en la presentación. Y luego afuera del poblado, en las calzadas con más de un carril para el mismo sentido, pues normalmente no, por el de más a la derecha, y se puede usar el resto si según las circunstancias del tráfico de la vía lo aconsejen. Por ejemplo, siempre que no se entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga. Bien, bien, y lo que estábamos viendo, cuando hay más de dos carriles, nos dice tres o más carriles, pues lo que siempre suelen preguntar es quién puede utilizar el tercer carril y los siguientes. Es decir, los vehículos de más de 3.500 kilos, camiones y furgones, los vehículos especiales de más de 3.500 y los conjuntos de vehículos de más de 7 metros tienen prohibido utilizar el tercer carril y los siguientes, cuando hay tres o más en el mismo sentido. Que eso lo suelen preguntar bastante. Con la presentación lo veremos bien. Bien, más cosas. Luego en calzada de poblado, también se puede circular por el que mejor convenga a tu destino. Y eso siempre delimitado por marcas longitudinales. O sea, cuando os pregunten en poblado, casi todo el mundo, nada más que ve poblado, pues lo que hace es poner que puede circular por el carril que más convenga a su destino, pero siempre que estén delimitados por marcas longitudinales.
Si no están delimitados por marcas longitudinales, tenemos que circular igual que fuera de poblado. Y luego hay otro caso. En autopista y autovía dentro de poblado se circula igual que fuera. Como norma general por la derecha y ya utilizando el resto cuando las circunstancias del tráfico de la vía lo aconsejan. Luego el cómputo de carriles, que es contar los carriles que hay en una vía, pues esto tenéis que tener en cuenta que no se tendrán en cuenta los destinados al tráfico lento ni reservados a determinados vehículos. Por ejemplo, el carril bus no se tiene en cuenta. El carril de aceleración, el de deceleración tampoco se tienen en cuenta. Luego en la utilización del arcén, lo veremos también bien al detalle, pues aquí nos dice los que pueden circular, deben circular por el arcén. Tracción animal, vehículos especiales que no superen la masa de 3.500 kilos, aquí dice la masa que reglamentariamente se determine son 3.500, los ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida o en seguimiento de ciclistas. Estos os tenéis que aprender muy bien que son los que están obligados a circular por el arcén. Pero siempre en el caso que no exista una vía que les esté especialmente destinada. Si hay una vía especialmente para ellos, tienen que circular por esa vía. Un ejemplo, en la Nacional 234 que va de Soria a Burgos, ¿no? Al salir de Soria hay una vía ciclista que va hacia Balonsadero. Pues teóricamente los ciclistas tienen la obligación de ir por esa vía porque está destinada exclusivamente para ellos. Y no pueden circular por la calzada de la Nacional 234, ni por el arcén, tendrían que ir por la vía destinada exclusivamente para ellos. Esto es lo que quiere decir este párrafo. ¿Y qué más? Luego el arcén también tiene que ser transitable y suficiente. Y si no lo es, pues deben utilizar la parte imprescindible de la calzada. Es decir, si el arcén es muy estrecho, está en mal estado, no es practicable por lo que sea, no está asfaltado, entonces no están obligados a ir por el arcén, tienen que ir por la parte imprescindible de la calzada, es decir, por el borde derecho, lo más a la derecha posible. Y después ya nos dice que los conductores de motos, turismos, camiones, dice que no excedan de 3.500 kilos, pues por razones de emergencia, cuando van a velocidad anormalmente reducida y perturbando gravemente la circulación, pues tienen que ir por el arcén. Es decir, cuando hay emergencia, vehículos hasta 3.500 kilos, cuando van a velocidad anormalmente reducida y perturbando gravemente la circulación. Si no perturban la circulación, tienen que ir por el carril. Si perturban gravemente la circulación, pues por el arcén. ¿No? Un ejemplo, vas circulando con tu coche, se avería y se queda limitado a 30 km/h. Entonces, miras el retrovisor, si no perturbas la circulación, circulas por el carril derecho hasta que puedas salirte de esa vía y no molestar y ponerte en un sitio seguro. Pero si perturbas gravemente la circulación, que hay mucho tráfico detrás, pues obligatoriamente tienes que apartarte al arcén. Bien, alguna cosilla más. Nos viene de las bicicletas que pueden salirse del arcén en descensos prolongados con curvas. La bicicleta al coger velocidad, pues bueno, es más peligroso que siga por un arcén que ocupe parte del carril derecho. Entonces ahí es una excepción que les dejan salirse del arcén. Y luego nos dice que los vehículos obligados a circular por el arcén pues tienen prohibido ir en posición paralela. No pueden ir de dos en dos, excepto o salvo bicicletas y ciclomotores de dos ruedas. ¿No? La mayoría, pues sabéis que los ciclistas pueden ir en paralelo, pueden ir dos. Los ciclomotores también.
Nos dicen términos que reglamentariamente se determine. Bien, esos términos es que los ciclomotores pueden ir en paralelo sin salirse nunca del arcén. Siempre tienen que ir dentro del arcén. Y las bicicletas pueden ir en paralelo e incluso uno de ellos podría ir por la parte derecha de la calzada. Pero siempre que no obstaculicen el tráfico y que no creen peligro. Si hay peligro o obstaculizan el tráfico, tienen la obligación de ponerse en hilera, en fila india, y dejar de ir en paralelo. Que también es mucho que los conductores de bicicletas pues creen que pueden ir siempre en paralelo, pero no es así. Cuando hay peligro o cuando obstaculizan la circulación tienen que ponerse en línea. Bien, luego un poco supuestos especiales de sentido de circulación. Aquí nos habla por seguridad, por fluidez, pues que las autoridades pueden cambiar la forma de circular, cerrar determinadas vías. Luego los refugios, isletas o dispositivos de guía, pues aquí nos dice que solo lo pueden pisar los vehículos que están obligados a circular por el arcén. Si no, tenemos que respetarlos, no podemos pisarlos y nada, si la vía es de sentido único, podemos ir a su derecha o a su izquierda y si la vía es de doble sentido, solo podremos circular por su derecha. Luego, la circulación en autopistas y autovías, pues tenemos que ver las normas detalladamente y la diferencia entre autopista y autovía. Aquí ya nos dice que está prohibido autopista, solo pueden automóviles. Y en autovía pueden automóviles, pero también dejan a los ciclistas mayores de 14 años, que es la excepción. Entonces, en autopista solo pueden circular automóviles. En autovía ya no solo pueden circular automóviles, sino que la bicicleta con el conductor mayor de 14 años puede ir por su arcén. Bien, y aquí nos dice que se les prohíbe circular a los vehículos de tracción animal, bicicleta, ciclomotor y vehículo para personas de movilidad reducida. Pero no obstante, los conductores de bicicletas podrán circular por los arcenes, salvo que por razón de seguridad vial se prohíba mediante la señalización correspondiente. Vale, aquí me falla el detalle de pueden circular por arcén de la autovía y que sean mayores de 14 años. Aquí nos viene autopista de peaje, pues hay que pagar el peaje. Luego la velocidad, los límites de velocidad. Bien, en las velocidades vamos a ver velocidades máximas, mínimas y vamos a ver un cuadro también de velocidades y luego nos saldrán algunos sitios concretos donde tenemos que moderar la velocidad. Vale, y esto lo mejor es ver el cuadro y con el cuadro se os va a quedar mucho mejor. Luego, la distancia y velocidad exigible. Bien, pues aquí os he puesto entre paréntesis, ojo, muy importante, distancia de seguridad, estudiarlo bien. Aquí es el caso de la distancia de seguridad. Siempre con el vehículo que circula delante nuestro tenemos que guardar una distancia de seguridad. Bien, esa distancia de seguridad siempre tiene que ser un espacio libre que permita detenerse en caso de frenado brusco sin colisionar con él. Es decir, si el vehículo de delante frena bruscamente por la causa que sea, yo tengo que ser capaz de detenerme sin colisionar con él. Entonces esa distancia de seguridad la tengo que tener siempre. Y además nos dice, teniendo en cuenta velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. Es decir, que yo, en función de la velocidad que lleve, dejaré más distancia o menos, ¿no? A mayor velocidad, mayor distancia, seguridad, para que me dé tiempo a frenar. Y luego hay que tener en cuenta las condiciones de adherencia y frenado. En los test a veces sale esto al pie de la letra. Que para calcular la distancia de seguridad con el vehículo que te precede, pues hay que tener en cuenta las condiciones de velocidad y condiciones de adherencia y frenado. Por ejemplo, un día de lluvia, la distancia de seguridad que hay que dejar es el doble que un día seco. Bien, y luego
también una excepción. Dice, no obstante, se permite a los conductores de las bicicletas circular en grupo, extremando la atención a fin de evitar alcances entre ellos. Es decir, los ciclistas en grupo no guardan distancia de seguridad, solo para no colisionar entre ellos, pero no tienen unos mínimos. Luego, otra cosa, tenemos que dejar una distancia siempre para no colisionar con el de delante. Y además, para que si otro vehículo circula detrás nuestro y nosotros no pretendemos adelantar, que nos puedan adelantar con seguridad. Si yo circulo detrás de un vehículo, no pretendo adelantarle, no tengo intención, pues además de dejar la distancia para no colisionar con el de delante, tengo que dejar otra distancia más para que los que vienen detrás de mí más velozmente puedan adelantarme. Excepto ciclistas que circulan en grupo, que tampoco tienen que dejar esta distancia. Y luego, la suma de la distancia para no colisionar con el de delante, más para que me adelanten con seguridad en vehículos de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada y de más de 10 metros, son 50 metros como mínimo, que es lo que nos dice aquí ya. Los vehículos de masa máxima superior a la que reglamentariamente se determine, que son 3.500 kilos, y los vehículos o conjuntos de más de 10 metros deben guardar separación mínima de 50 metros. Lo de 50 metros solo, más de 3.500 kilos y más de 10 metros. Y cuando no tienen intención de adelantar. Y ahora vienen 4 excepciones, que con esto preguntan mucho también. No es de aplicación lo de guardar los 50 metros en los vehículos grandes, ¿no? Los de más de 3.500 o más de 10 metros. O no es obligatorio guardar la distancia para que me adelanten con seguridad en estos 4 casos. En poblado, donde está prohibido el adelantamiento, claro, la distancia para que me adelanten, si está prohibido adelantar, pues no tiene lógica que la deje, porque no me van a adelantar. Luego, donde hay más de un carril destinado a circulación en el mismo sentido, por ejemplo en autopista y autovía, si yo voy en autopista, circulo por el carril derecho detrás de otro, guardo distancia para no colisionar con él, pero para que me adelante no hace falta, porque me pueden adelantar por el carril izquierdo y los siguientes, ¿no? Nos pueden adelantar a 2, a 3 o a 5 seguidos. Y luego dice cuando la intensidad de la circulación no permite el adelantamiento. Bueno, esto sería circulación saturada, suele salir en los test también. Cuando en un atasco, cuando hay circulación saturada, no hace falta guardar la distancia para que me adelanten. Para no colisionar con el de delante siempre, aun en estos 4 casos también. Pero para la distancia, para que me adelanten a mí con seguridad, en estos 4 casos no tengo que dejarla. Vale, en este se prohíbe las competiciones de velocidad en vía pública, que tiene su lógica. Y después, la segunda parte del tema, pues os he puesto aquí también un esquema, los títulos, capítulos, que esto no hay que aprender cuál es cada título ni capítulo. Lo único, bueno, pues que veáis de qué va el tema, sentido de la circulación, utilización de carriles. Aquí nos viene especificado, pues quiero ver doble sentido, fuera de poblado, calzadas con 3 o más carriles para el mismo sentido. Y bueno, como nos tenemos todo esto, es importante todo, o sea que los tenemos que ver todos y estudiarnos todos. Bien, ahí lo podéis buscar en el índice si queréis buscar algo en concreto también, más rápido. Y después ya, pues nada, sentido de la circulación. Nos vuelve a decir que tenemos que circular por la derecha, utilización de carriles, un poco se repite lo de arriba, carriles fuera de poblado, más de un carril para el mismo sentido, utilización de carriles fuera de poblado, 3 o más carriles para el mismo sentido. Bien, es un poco, lo veremos todo al detalle en la siguiente clase. Cómputo de carriles es contar los carriles, cuáles cuentan y cuáles no. Esto alguna vez sale alguna.
En esto nada, os tenéis que acordar que no se tienen en cuenta los reservados a determinados vehículos o a ciertas maniobras. Es decir, carril bus, carril taxi, carril bici no computan, no se cuentan. O a ciertas maniobras, carril de aceleración, de deceleración, carril de espera. Bien, luego nos viene utilización de carriles, pues todos los tipos de carriles, el carril vago, luego nos va a venir el carril en sentido contrario de lo habitual, el carril adicional, que los veremos todos uno por uno. Luego los arcenes, conductores obligados a circular por el arcén, que es lo que hemos visto antes. Luego los supuestos especiales del sentido de circulación y utilización de calzadas, carriles y arcenes. Pues bueno, un poco más de lo mismo, ordenación del tráfico por razones de seguridad o fluidez. Y lo iremos viendo sobre todo con la presentación, con las fotos, lo veremos más visual, mejor. Luego circulación en autopista, en autovía y otras vías. Bien, limitaciones a la circulación, que esto también a veces hay alguna, ¿no? Que se puede limitar a determinados vehículos por seguridad o fluidez, sobre todo cuando hay mucho tráfico en operaciones salida de vacaciones, en navidades. Pues aquí nos explica un poco. Aquí, esta pregunta suele saber mucho. Las restricciones a determinados vehículos en determinados días lo tienen que publicar con 8 días hábiles en el Boletín Oficial del Estado y facultativamente en los diarios oficiales de las comunidades autónomas. Por ejemplo, ¿no? Aquí en Castilla y León, pues con 8 días hábiles las restricciones tienen que estar en el BOE. Y facultativamente quiere decir que no es facultativo, es que no es obligatorio, ¿no? Opcionalmente en los diarios oficiales de las comunidades autónomas. Es decir, en el BOCIL. Si nos pondría preceptivamente, pues sería obligatorio y facultativamente es opcional. O sea que con ponerlo con 8 días hábiles de antelación en el BOE estarían cumpliendo ya la Dirección General de Tráfico con su obligación de publicar las restricciones. Un ejemplo, el día de Nochebuena pues se prohíbe circular a los camiones de más de 3.500 kilogramos por las autovías, a partir de las 2 de la tarde, por ejemplo. Pues eso, con 8 días hábiles lo tienen que avisar, para que la gente se organice sus viajes o cambie la ruta. Y luego nos dice que en casos de urgencia se pueden conceder autorizaciones especiales. Pues han prohibido circular a los camiones de más de 3.500 kilos. Pero, pues una empresa que se dedica a llevar combustible para las calefacciones, pues puede pedir una autorización, por ejemplo, para que le dejen circular, para que pues la gente no se quede sin calefacción en casa. Un camión que lleva bombonas de oxígeno a un hospital. Hay casos en los que les dan autorización especial. Casi siempre que os ponga sí con autorización especial. O sea, se puede circular en caso de restricción, pues si os pone sí con autorización especial. Generalmente suele ser esa. Con autorización especial puedes hacer lo que te autoricen. Bien, más cosas. Luego tenemos que ver los carriles reversibles, los de sentido contrario al habitual, que los veremos con detalle, que esto se va un ratillo majo. Los carriles adicionales, por ejemplo, los adicionales circunstanciales es el que ponen para las fiestas en Balonsadero. Doble sentido con arcenes suficientes, se aprovechan los arcenes y se sacan 3 carriles. 2 hacia donde hay mucha densidad de tráfico y uno en el sentido contrario, porque no puedes dejar
no puedes cortar la carretera. Entonces, en sentido contrario, aunque venga ya poco tráfico, tienes que dejar paso. Y se ponen unos conos y se dividen. Y luego veremos pues que es obligatorio circular con la luz de cruce al menos y velocidad mínima de 60 y máxima de 80, salvo que se señalice de otra manera. Bien, luego los refugios, dispositivos de guía análogos, también lo que hemos dicho antes, utilización de calzadas, división de vías en calzadas. Esto veremos cómo se dividen, cuando hay una calzada, cuando hay dos calzadas, cuando hay tres calzadas, qué sentido suelen tener cada una. Bien, y luego ya la velocidad, reducción de velocidad, pues en algunos casos en que hay que reducir la velocidad, sobre todo en caso de inminente peligro. Cuando hay peligro, pues siempre moderar velocidad. Y luego hay algunos casos más en los que hay que moderar velocidad. Luego las distancias entre vehículos, pues otra vez distancias de seguridad. Y aquí lo tenemos, lo que os he dicho antes, nada más que aquí nos viene ya la masa máxima superior a 3.500 kilos y vehículos de más de 10 metros que tienen que dejar los 50 metros. Sin embargo, antes, pues en la otra parte nos decía que los vehículos con masa máxima superior a la reglamentaria, no expresaba la cifra. Bien, las mismas excepciones, es todo lo mismo. Y bueno, pues con esto un poco la introducción del tema. Y luego con la presentación del PowerPoint ya lo vamos a ver bastante mejor. Así que nada, esto no es muy difícil, pero hay que aprendérselo bien, porque aquí lo difícil es la forma de hacer las preguntas. Además es el test, como nos hagan las preguntas, lo rebuscadas que sean. Estudiar esto es fácil, este es de los temas que entran bien. Así que nada, mucho ánimo a todos y en la próxima clase nos vemos.